Muchas gracias por haber asistido en este día tan triste como hoy por la lluvia y la escasez de sol. Pero me encanta hablarles, aunque el tiempo hoy me chivió un poco porque la periodista, que es muy buena, que es María Paulina Ortiz, contaba una de las cosas con las que de las que yo iba a hablar. Pero de todas maneras, yo creo que yo puedo contar algunas cosas por los que no vieron el periódico. Bueno, de todas maneras, lo que yo quería hacer como introducción es que en qué momento yo me busqué esas láminas que yo llamo o que llamé de mal gusto. Yo acababa de ganarme el premio con los suicidas del Cisga, un premio, pero un premio inferior, no era el gran premio, ni mucho menos, sino era un premio ahí como de consolación. Y había tenido muchas dificultades de que me admitieran en el salón. Y al fin, gracias a Marta Traba, la, lo que había dicho los que El jurado de admisión. seleccionaban, los seleccionadores de las obras para el Salón Nacional, alguien dijo, no, es que eso es un botero malo. Entonces, yo, yo no supe eso sino muchos años después. Pero la cosa es que cuando vi el reconocimiento y cuando vi lo satisfecha que estaba yo de haber encontrado esa foto de los suicidas, yo pensé, este es mi camino. Yo había pintado muchas cosas, llevaba unos pocos años presentándome, pero sí no había encontrado el verdadero camino. Entonces entendí que ese era mi camino, una cosa relacionada con la imagen y la visión del espectador y el gusto. Entonces, una vez consagrada, entre comillas, por el Salón Nacional, me fui, con los días siguientes, me fui yo vivía en la 19, en la avenida 19, en el edificio Sabanas, vivíamos con Urbano, y me fui por la carrera, por la carrera quinta hacia el centro, y fui a localizar los almacenes que vendían láminas religiosas, imágenes, todo dedicado naturalmente al catolicismo y un acopio de figuras religiosas. ¿Por qué me fui ahí? Porque yo sabía que eso estaba ahí. Porque yo había vivido, cuando yo estudié arquitectura en el 52, 53, en la Nacional, el bus me recogía en la séptima con 12. Entonces, mis tías vivían en la cuarta con 12. Entonces, yo vivía con ellas. Entonces, ese recorrido yo me lo sabía. Y yo sabía que existían en la 11 esos almacenes de, de imágenes religiosas. Entonces, pero es que era como dirigida, llegué allá y encontré las láminas y cogí una cantidad, un bloque de láminas. Las láminas se dividían como en 3 o 4 tipos. Estaban las láminas, las láminas religiosas en primer lugar, en que estaban todos los santos muy reconocidos, y después estaba las láminas patrióticas, donde estaba obviamente Simón Bolívar y General Santander y Antonio Nariño y todo eso, y después estaban las láminas mitológicas, donde había unas mitologías muy raras que yo no alcancé a identificar. Estaba también las láminas de decoración de interiores, como las láminas de bodegones, que me fascinaban porque eran siempre como gaticos que estaban ante una pecera y el gatico trataba de meter la mano para pescar un pescadito. Entonces esas láminas eran muy originales, y había otras como de cuentos del niño que se encarama en una escalera para robarse las manzanas del lote de al lado, y temas así. Esos eran unos temas. Entonces, como de cada uno cogió un montoncito y me vine a la casa a ver qué pintaba, cuál de esas escogía. Había cambiado, como dice hoy María Paulina, mi sistema de pintar al óleo, si me ha pasado al metal y a pintuco. Entonces,
había un cambio de técnica y había un cambio de imágenes, y eran esas las imágenes que yo encontré. Esa fue la manera como yo no sabía que se llamaba láminas Molinari, no tenía ni idea quién era Molinari, de manera que ahora le pregunto a José cómo llegó a Molinari. ¿Sí se escucha? Bueno, esta es una historia que está atravesada por lo que acaba de contar Beatriz, pero prácticamente 40, si está... ¿Ahora sí? Sí. Bueno, esta es una historia que está atravesada por lo que acaba de contar Beatriz, pero 40, tal vez 50 años después, yo empiezo a trabajar a través de la universidad con un proyecto que se llamó el Catálogo Razonado de Beatriz González. Es un proyecto que está en línea, que pueden consultarlo, y es una investigación un tanto ambiciosa, pero también muy gratificante, en la que teníamos que cruzar toda la obra como hecha por Beatriz, desde el dibujo hasta la pintura, hasta la instalación, y un poco diseccionarla, encontrar cuáles habían sido los referentes de los que Beatriz había partido, en qué publicaciones había sido, salía la obra, y así, un poco como hacerle una disección a cada una de las obras. Y en el periodo de la hora temprana, pues inevitablemente salieron las imágenes de Gráficas Molinari, porque Beatriz las guardó, como guardó tantas otras cosas en su archivo. Eh, Trabajando con este material, pues es obvio que es un material con unas características gráficas muy interesantes, porque tiene un sistema de impresión que hace que los colores sean muy saturados. Es un sistema de impresión que no puede equipararse con ningún sistema de impresión actual, entonces hace que láminas como estas, que son las láminas originales, parezcan que fueron impresas ayer, porque la cantidad de tinta que tienen hacen que tengan unos colores muy saturados. Por otra parte, tenían unas iconografías muy extrañas. Las personas que se habían encargado de generar estas imágenes no habían respetado los cánones católicos de las iconografías cristianas o católicas, sino que les habían empezado a alterar los colores, a cambiar el color de la túnica, a recortar a las vírgenes y a ubicarlas en paisajes en Cali. Y todos estos ejercicios sobre las imágenes me parecía que eran muy interesantes, y que valía la pena iniciar una investigación sobre quiénes estaban detrás de estas imágenes. Y ahí recuerdo que le pregunté a Beatriz, bueno, tú comprabas las imágenes en la ONCE, en los almacenes religiosos, ¿qué sabes de las personas que las producían? Y Beatriz no tenía mucho conocimiento, pero lo que es muy interesante de este material es que no solo fue Beatriz la que recurrió a él, sino que otros artistas colombianos activos entre los 60s y los 90s usaron estas imágenes dentro de su producción. Ejemplos: Juan Camilo Uribe, prácticamente el 80% de su producción gráfica y de collage es a partir de las imágenes de Gráficas Molinari. Álvaro Barrios las incluye también en su obra temprana, aparecen en las películas de Luis Ospina, decorando los sets de varios lugares populares, entonces uno las puede encontrar en Pura Sangre, pero también las puede encontrar en Un Soplo de Vida. Son imágenes que están recurrentes, que siempre habían estado ahí, y a mí me parecía supremamente interesante como un repertorio iconográfico tan amplio y que había tenido que ver con tanta gente tan activa en la segunda mitad del siglo XX, no se sabía nada de quiénes eran los que las habían producido. Entonces ahí empezó una pesquisa con estos agentes. Entonces primero Beatriz, luego desafortunadamente pues Juan Camilo ya se había muerto, entonces recurrimos a Alberto Sierra, y Alberto Sierra en Medellín yo sé dónde las compraba Juan Camilo, pero no sé de dónde venían. Álvaro Barrios lo mismo, yo sé dónde las compraba en Barranquilla, pero no sé dónde venían. Todas las imágenes se caracterizan porque tienen un marco blanco, y en el marco dice Gráficas Molinari, Cali, Colombia, y un número. Esta información me hacía, o pues me sugería que era un material que se podía rastrear. Y obviamente la búsqueda tenía que empezar en Cali, por supuesto, pero también era muy interesante que personas como Miguel Ospina sabían que eran las Gráficas Molinari, pero tampoco sabían quiénes estaban detrás de la producción.
El dato más cercano me lo dio Luis Ospina un día en su casa revisando su archivo, que al igual que el archivo de Beatriz, tenía un número importante de gráficas Molinari. Y él me dice, cuando estábamos haciendo un casting de locación para una película, nosotros fuimos a la bodega donde funcionaba la imprenta, con Karen Lamazón. Eh, Muy escuetamente me dibujó un plano, me dijo, yo no sé dibujar, pero este es el plano del lugar, búsquelo. Y yo con este mapita improvisado emprendí la búsqueda en Cali y llegué digamos, al lugar que marcaba la X, donde había existido un galpón en el barrio de San Nicolás, que es el equivalente al Ricaurte aquí en Bogotá, un barrio dedicado a la impresión y a las artes gráficas. Esa bodega desafortunadamente ya no existía, la habían destruido y habían construido un centro comercial que se llama Panamá. Y bueno, esta es solo una de las historias de todos esos caminos que yo seguí sin llegar a nada concreto por ahora. Las láminas tienen un marco blanco y ahí estaba el nombre de Molinari, que yo nunca lo vi. Después, cuando encontré el nombre Molinari, pero años después, encontré que había un escritor que Borges criticaba mucho en Argentina, de apellido Molinari, pero era el único dato que yo tenía del nombrecito que aparecía ahí. Entonces, como José es como una hormiga, se metió por todos los lados y yo creo que cómo encontraste el verdadero Molinari, ya sabemos que fue ese local, pero ¿cómo supiste quién era? Entonces, la búsqueda siguió por rastrear el apellido. Igual que Beatriz, pues hacer un rastreo de quién, Molinari, familia Molinari. Por supuesto, resultados en Italia, pues los que uno quiera, y en Argentina. En Colombia, claro, no es un apellido nada común, pero hay una o dos familias que tienen ese apellido y a través de ellos, de una persona de mi edad que contacté o que logré contactar, me dijo, yo no sé nada al respecto, pero sé que mi papá sabe algo sobre algo que sabe alguien. Entonces, así siguiendo ese rastro, es que termino unos meses después, en el 2016 aproximadamente, en una bodega en un barrio muy popular en Cali, donde estaba el archivo remanente prácticamente abandonado de Gráficas Molinari, lo que había quedado después de que liquidaron la imprenta. Esto fue pues como encontrar la mina de oro de la investigación, de lo que yo estaba buscando, por supuesto. La persona que custodiaba este archivo era uno de los últimos trabajadores de la imprenta, que me contó la historia que les voy a contar a continuación sobre el fundador. Entonces, estallada la guerra civil en España, un joven catalán sale del país, se llamaba Antonio Molinari, y decide echar suerte yéndose a las Américas. Llega a Barranquilla en un barco buque y empieza a recorrer el país. En Medellín se enamora de una paisa, por supuesto, y se deciden casar, pero no se establecen en Medellín sino en Cali, porque él tenía la idea de iniciar un negocio de importación de productos que se comercializaban en Colombia, pero que no se fabricaban en Colombia. Productos que nos parecen muy obvios como vidrio, accesorios para zapatos, cosas muy de uso cotidiano de alguna forma. Entonces se establece en Cali por la cercanía al puerto de Buenaventura y dentro de las cosas que empieza a importar trae láminas religiosas, principalmente dos motivos, la Última Cena y la Virgen del Carmen, que las distribuía en los grandes centros de comercio pues que se empezaban a establecer como el Ley, como estas cadenas que empezaron a surgir en los 30, en los 40 y en los 50 ya eran muy consolidadas. En su correspondencia, él dice que el éxito de estas imágenes era tal que el día que llegaba el cargamento a estos almacenes, ese mismo día se acababan las imágenes. Entonces él dice... Pero ¿cómo? ¿Pero por qué las traía él? ¿De dónde? Por suplir una necesidad popular, y es que la gente necesitaba poner imágenes en sus casas, la gente necesitaba decorar sus casas, pero por supuesto en este país no todos podían acceder a una pintura. Pero entonces eran importación, les importó. Empezó importando las láminas, hasta que en el 50 dice, el negocio no está en traer las láminas, porque es muy caro,
para el importador, sino en producirlas acá en Colombia. Y ahí es cuando regresa a Europa, hace todo el andamiaje para poder traer las máquinas, los técnicos desde España y desde Suiza, y en octubre de 1952 inicia oficialmente la producción de gráficas Molinari. Esto pues es una historia gráfica entre los dos continentes que pues tiene muchos más matices, y ahí inicia con la producción de estas imágenes que tienen una particularidad especial, y es que este taller hacía parte de una red muy grande de talleres alrededor del mundo que en sus respectivos países hacían lo mismo, producir imágenes para que la gente, el consumo popular, las pudiera poner y ubicar en sus hogares. Estos talleres se robaban las imágenes de talleres en Europa y en Estados Unidos, y había una red de tráfico muy grande de imágenes. Así era como funcionaba la imagen mucho antes pues, de la existencia de Internet y de la forma como nos compartimos las imágenes hoy en día. Entonces, no se pagaban derechos. no se pagaban derechos. Tú comprabas la imagen, tú comprabas por catálogo cualquier motivo a un taller alemán, y con tus máquinas hacías el proceso para descomponer la imagen y sacar las tintas, reproducirla nuevamente, y en esos procesos era que alteraban las iconografías para volverlas más al gusto local, que ahí sí es una pregunta muy importante y que está muy vinculada a tu obra, y es que precisamente Molinari se da cuenta de que en Colombia y en esta región, porque empezó a hacer el taller que le suplía a Venezuela, Ecuador, a Panamá, digamos que a toda esta región del continente, dice: la gente en Colombia y en esta parte del mundo le gustan los colores saturados, necesitamos imágenes saturadas, contrario a las imágenes que se producían en Europa, que eran imágenes con unos colores pastel muy bonitos y muy delicadas, con las mejillitas de las señoras muy bien maquilladas. Acá no, acá les gusta la exuberancia del color, el verde completamente verde, el rojo completamente rojo, y empezaron a usar unas gamas cromáticas muy arriesgadas, y así es como constituyen ese gusto popular, que es de donde tú vas a partir. Sí, yo quería contarles que cuando yo empecé a trabajar con esas láminas, la gente no miraba mis cuadros, estaban aterrados, les parecía eso completamente horrible. Yo tengo una foto de dos señoras argentinas y están unas camas que yo hacía, que pintaba La muerte del justo y del pecador, tomado de las láminas Molinari, y resulta que hay dos señoras con unas carteras elegantísimas mirando eso, pero con una cara de terror tremenda. Y entonces aquí tampoco, porque era como si yo me hubiera vuelto loca, porque yo trabajaba unas cosas de Velázquez, unas cosas de Vermeer, y de pronto aparece este rompimiento tremendo. Y entonces yo lo que me fija, las únicas personas de los museos, donde yo expuse el Museo de Arte Moderno de Bogotá, o los museos latinoamericanos, quienes les fascinaba mi obra eran a las señoras que repartían el tinto, y eran las que más me felicitaban, y las personas, los empleados del museo, eran mis clientes. Realmente yo los veía asomar y qué lindo esto, qué lindo. Pero la gente distinguida, entre comillas, la gente de buen gusto, estaba verdaderamente aterrados y pensaban que yo me había vuelto loca. Sí, esa anécdota prueba un poco pues el objetivo de este material, el objetivo comercial de este material era llegar a un público masivo, popular, que por supuesto no tenía para adquirir una pintura, pero quería decorar su casa, y entonces van a estas imágenes que tienen un color impresionante y que además están cargadas pues de mucha simbología católica, y pues son imágenes que tenían por un lado el uso decorativo, pero también un uso devocional importante. Entonces estas imágenes no solo circulaban en tamaños medianos y grandes, que es como Beatriz las encontró en los almacenes religiosos, sino también circulaban en formatos muy pequeños para poner en escapularios, o en formatos de billetera para llevar pues en la billetera. Y eran, pues es un grupo de imágenes muy grande, muy grande, incluye de todos los tipos de imágenes, desde las modelos de Estados Unidos casi desnudas hasta pues la imagen más sacra que haya. Molinari en los 80s va a empezar a hacer un ejercicio muy interesante, y es que se va a volver como el centro de producción también de imágenes
desarrolladas en Latinoamérica que no están habladas por la iglesia y que son involucradas en muchos procesos de santería. Entonces se va a volver también como una marca muy representativa de la santería, tanto para Venezuela como para Colombia. Y pues así es como se van a estar regando estas imágenes. Son tantas la cantidad de imágenes que hicieron que por eso uno todavía las encuentra regadas por todo el país. Yo quería preguntarte en qué regiones de Colombia es donde hay mayor solicitud de esas láminas, porque yo creo que no es todo Colombia, sino hay regiones donde uno especialmente encuentra. Yo tengo una amiga que tiene un cuadro mío que al óleo de una lámina popular de estas de Molinari, y dice, yo compré este cuadro porque en mi casa estaba la lámina. Sí. Entonces yo quiero saber que hay unas regiones en Colombia donde hay más gusto por esas láminas. Sí, claro, aunque se distribuyan en todo el país, hay unas regiones que tienen más, donde uno las encuentra más hoy en día, y es en todo el eje cafetero. Todo el eje Eso quería cafetero saber. está plagado de las imágenes hechas por Gráficas Molinari. Son realmente muy fáciles de identificar. Uno las encuentra cuando va por carretera y para en un restaurante, ahí está. Cuando se queda en un lugar por el camino, ahí está. Cuando uno va a una hacienda de café, ahí está. Son imágenes que tienen mucha presencia en el eje cafetero, también en el Tolima, hacia el sur del país y pues por supuesto alrededor de Cali y del Valle y del Cauca hay muchas imágenes. Pero también llegaron hasta pues Venezuela. Bucaramanga, Venezuela era uno de los mayores países que hacía pedidos de Gráficas Molinari, y ahí hay unos paralelismos muy importantes porque muchos artistas venezolanos, que esa es una parte de la investigación que todavía está en proceso, involucraron estas imágenes también en su producción, como Carlos Serpa, que es un artista que tú conociste, de hecho, Sí. cuando vino en los 70s mucho a hacer performance aquí. Tuvo un performance muy publicitado para el encuentro de arte no objetual que organizó Alberto Sierra en Medellín en el 81, en el que hizo un acto simbólico para extraer la sangre de América Latina, o bueno, algo así, y el registro del performance es la imagen de José Gregorio Hernández de Gráficas Molinari con un tarrito de su sangre falsa, que está en un sobrecito. Como dato curioso, cuando estábamos pues trabajando en los archivos o consultando los archivos del Museo de Arte Moderno de Medellín, encontramos este documento que dentro de la colección del museo no está como obra de arte, sino como documentación, porque esa es la delgada línea que divide a la producción de Gráficas Molinari. Son documentos relacionados con la obra de los artistas, son obras, están intervenidos por los artistas y se vuelven obras. Entonces ahí también hay unas líneas muy interesantes de discusión sobre la práctica contemporánea, pues de la segunda mitad del siglo XX y actual. En esa bodega que tú descubriste ya casi abandonada, donde llevaron las cosas de la familia Molinari, tú encontraste unos secretos muy grandes. Yo me acuerdo de unos secretos que en los libros, había unos inventarios, todo eso. Yo creo que es bueno que les cuentes eso. Y además hay otra idea, no sé si es esta parte tuya, que es un taxi que llegaba con láminas para vender. No. No, ese sí, tal me lo dio Luis Ospina, Seguramente. que llegaba a las ciudades el taxi lleno de láminas Ah, sí, sí, y, sí. y para venderlas, y se agotaba el cargamento. El taxi era especializado en vender esas láminas. Pero te pido que cuentes los secretos que encontraste. Sí, hay una foto muy famosa de Paolo Gasparini, de este gran fotógrafo venezolano, de un carro que vendía las láminas, porque claro, cuando las láminas las pedían desde las misceláneas o desde los almacenes en las distintas ciudades, era con fines también comerciales para reapropiarse de esas imágenes. Entonces en las marqueterías les ponían unos marquitos de colores muy especiales o las ensamblaban en altares como los que van a ver en la oficina del doctor, que son de la colección del archivo de Beatriz, que ya las compraba. También las ensamblaban en bandejas de vidrio, y hubo muchos usos. Entonces también es muy interesante ver cómo por una parte los artistas contemporáneos a la vanguardia están utilizando las imágenes, pero también los productores locales de imágenes hacen uso de este material. Entonces en la bodega
Era un lugar grande, con una energía muy extraña, había un par de carros abandonados, una máquina que se veía que ya no podía funcionar, y en unos cuarticos muy oscuros, y pues se imaginarán Cali, la humedad, la cantidad de cucarachas y gatos que habían por ahí rondando. Estaban todos los paquetes y bultos y cosas y tintas que habían quedado de la liquidación de la imprenta. Entonces, afortunadamente, por una obra y gracia del Espíritu Santo, ahí sí, cuando quiebra la imprenta no botan el archivo, que es lo que generalmente sucede con cualquier empresa de este tipo, sino que la persona última lo traslada a esta bodega y con el tiempo se da cuenta de que esto ya no tiene una salida comercial como la tuvo porque ya había perdido el auge, ya eran los noventas, ya las imágenes circulaban de otra forma, ¿Cuándo internet. muere Molinari? Molinari muere en los setentas, pero la imprenta funciona casi hasta los noventas. Entonces, afortunadamente la persona que se quedó con esto decide no botarlo, lo guarda, pero como no tiene una salida económica, muchas veces en conversación o un par de veces yo le hice la pregunta: ¿usted qué ha pensado hacer con esto? Y la respuesta de él era: pues yo pensaba en quemarlo, hacer una hoguera y prenderle fuego a todo el papel. A lo que yo respondía: por favor no lo queme. Lleguemos a un acuerdo para poder trabajar con este material. Y dentro de eso, pues claro, estaban todos los documentos administrativos de la imprenta que probaban cómo era ese tránsito de las imágenes desde Europa hasta Colombia y cómo eran esas alteraciones. También estaban los documentos administrativos de la imprenta, documentos de ingresos, egresos, nóminas, un montón pues de andamiaje administrativo, los álbumes familiares de Antonio Molinari que probaban o pues que demostraban un poco también su gusto por la escogencia de las imágenes, porque él pues migró al país y se estableció como un cazador, entonces le gustaba ir por el río Cauca cazando torcasas y distintas aves, entonces por eso la preponderancia de imágenes sobre cacería en el archivo. También era un fanático de los toros, entonces también hay un grupo de imágenes de toros, entonces también era ver cómo una persona desde su gusto personal había moldeado el gusto nacional prácticamente. Y uno de los hallazgos más interesantes, que esto se pudo hacer en paralelo a otros proyectos, eh, fue encontrar que Molinari, entre los 50 y los 60, hace viajes con regularidad a Europa y hace registros fotográficos como cualquier turista cuando va a París o cuando va a Alemania o cuando va a Suiza, pero lo que es muy interesante es que utiliza esas imágenes como referentes para generar nuevas imágenes del archivo. Entonces este libro, que es el que estamos presentando el día de hoy, está impreso, que eso es lo que es más bonito de esta publicación, sobre el material original que utilizó Beatriz, que utilizaron todos los artistas de los que ya hemos hablado, y es el material original impreso en los 60s y en los 70s. Hay muy pocas obras de arte universal que utilizó Molinari. Por ejemplo, el cuento que más hemos explotado nosotros es que la gente cuando iba a salir de sus casas tenía que tener el cuadro de los 12 apóstoles. Da Vinci lo puso ahí, lo puso en la lámina, lo incluyó como si fuera discípulo de Cristo, y la gente entonces se iba a sus salidas al campo o a lo que fuera, llegaban los ladrones, y entonces la lámina, como era milagrosa, mostraba que había 12 personas departiendo en la casa. Entonces el ladrón se iba, hay una fiesta, decía, y era la lámina que se produce, por una cosa misteriosa, producía el cuadro de Leonardo, se expandía por la casa y asustaba a los ladrones. Pero son muy poquitos, si José ha encontrado más, pero tal vez el Bolívar de Espinosa, el Santander de José María, colombiano, el Santander de José María Espinosa, pero ahí no encuentras un Vermeer, un La Rembrandt. Anunciación. ¿Sí? ¿Qué has encontrado tú? Están los esponsales de la Virgen de Rafael y es la pintura clásica de Millet de las Espigadoras,
que tú también la utilizas, el Millet, las espigadoras de Millet, que Beatriz también hace una obra a partir de esa imagen. Pero sí, son muy puntuales los casos en los que uno encuentra grandes obras de la pintura europea dentro del imaginario, pero cuando los encuentras son pinturas que están completamente alteradas. Entonces los cielos ya no son tenues, sino que tienen un atardecer. Las túnicas de los santos ya no tienen la calidad de la pincelada, sino que son colores planos completamente saturados. Y también probaba un poco cómo esas grandes obras, que esa es la gran tesis de tu obra temprana, es cómo llegan las reproducciones, las reproducciones de las grandes obras de arte universal a un país subdesarrollado. Y es a través de estas alteraciones. Por supuesto, nosotros nunca vamos a tener aquí en el país una pintura de Rafael, o tal vez sí, pero la forma en la que permea esta imagen dentro de nuestro imaginario es a través de estas imágenes de la cultura popular. Pero entonces, si utilizaba tampoco los modelos del arte universal de Leonardo, de Rafael, de Miguel Ángel, de lo que sea, ¿por qué? ¿De dónde sacaba las imágenes? Porque las imágenes son cantidades. Sí. Estos son a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, hay varios grupos de artistas en toda Europa que se niegan a aceptar el arte vanguardista y son pintores que siguen ensimismados en la idea de un arte clásico renacentista. Entonces generan un montón de pinturas con unos modelos completamente clásicos, sin ningún tipo de disrupción gráfica ni simbólica, y son a estos pintores que por supuesto no entraban a las colecciones, no entraban a las exposiciones de vanguardia de ese momento, a los que los talleres gráficos van a recurrir. Entonces las iconografías como de la Virgen del Carmen no provienen de un cuadro, de un modelo, de un cuadro colonial como se podría esperar, sino de un pintor que mientras Picasso estaba haciendo experimentos cubistas, él prefería estar pintando vírgenes de la forma clásica que ya se había hecho por 400 años. Entonces estos talleres que estaban en Italia, en Alemania principalmente, son los encargados de generar estas imágenes, y cuando ya empiezan a hacer las apropiaciones gráficas es que se empiezan a modificar estas imágenes y a cambiarle las iconografías y los motivos. Bueno, ¿y qué pasó con la familia? Molinari se casó con una paisa, tuvo hijos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como buena historiadora es muy chismosa. La familia, claro, la imprenta tuvo un éxito económico abismal. Molinari se trae a su familia al país y la familia empieza a estar vinculada con los negocios de la imprenta, pero también con otras cosas. Cuando Antonio muere, la imprenta queda en manos de los socios, de los accionistas y de la esposa. Hay una pelea muy grande con la familia Molinari y la familia queda pobrísima después de que habían sido millonarios. Los hermanos y sus sobrinos quedan pobrísimos. Inician una nueva línea, una nueva empresa en Cali, que hoy en día es una gran empresa. Y la esposa... Perdón, ¿empresa de qué? De pan, una panificadora. Panadería. Una panadería. Porque los papás de Molinari en Barcelona eran panaderos. Entonces, y la razón de Molinari de irse de España fue: yo no quiero dedicar mi vida a hacer pan. Y la esposa queda con la mitad de la imprenta y los accionistas con la otra mitad. Continúan trabajando hasta aproximadamente finales de los 80s, hasta cuando ya quiebra la imprenta por varios malos manejos económicos. Y la viuda de Molinari se vuelve a casar con uno de los trabajadores de la imprenta y ella muere. Es a quien le deja las cosas, que es a la persona que yo conocí, al viudo de la viuda, por decirlo de alguna forma. Y él es el que queda con toda la carga pues, administrativa y con el material de archivo de la imprenta. Bueno, a mí se me acabaron las preguntas, pero yo creo que José todavía tiene algunos datos que pueda contarnos, porque realmente
A mí lo que más me inquietaba era por qué no hizo más cuadros de Velázquez, de todos esos. Eso me producía como un resquemor de por qué está pintando estas cosas y no está pintando, excepto la cena de Leonardo y unas dos o tres cosas, no trabaja más otros cuadros más reconocidos de muchos artistas, ¿no? Yo creo pero realmente lo que yo me he dirigido es a por qué la gente quiere esas cosas. Algunas razones son razones religiosas, este es un país muy católico, pero ¿por qué la gente pone un bodegón de gaticos? Porque entonces mi preocupación ha sido, casi desde el comienzo, es el mal gusto. Entonces a mí el problema del gusto se me ha vuelto una cosa mental de por qué es eso, ¿no? Yo fui educada en el buen gusto, mi mamá compraba cosas muy bellas, mi casa tiene cosas muy buenas. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente le gusta poner estas láminas? El problema de lo que se llama, entre comillas, mal gusto, yo lo diría el problema del gusto. El problema del gusto, ¿por qué toma esos caminos? Entonces yo quisiera que José interpretara algo de lo que quise decir. Sí, pues ese es como el centro del libro o de lo que se habla en la publicación. La publicación está dividida en dos partes. La primera es una entrevista que yo le hago a Beatriz sobre la relación, un poco de lo que hemos hablado acá, pero Beatriz por eso quiso voltear el sistema y que ella fuera la que hiciera las preguntas para no repetir lo que se dice en el libro. Y la segunda parte, que creo que es donde más se entiende esa idea del arte culto versus el arte popular, es en un texto de Marta Traba que había sido publicado en el 77 sobre precisamente la obra de Beatriz y cómo está relacionada con esas nociones de gusto que están atravesadas por conceptos filosóficos, pero también por realidades prácticas. ¿Cuáles son esas imágenes a las que la gente les confiere gran emoción? Y desde esa emocionalidad era que se movían las iconografías que producía Antonio Molinari. Entonces, pues no sé, sí, pues para abrir también las preguntas del público, y ya para cerrar esta parte de la conversación, la publicación está dividida en dos partes, como les dije, está impresa sobre el material original, entonces es muy grandioso poder tener el mismo papel que tenía Beatriz cuando estaba pintando el cuadro que sale referenciado en el texto. Y el antecedente de este proyecto editorial, que hay varios que hemos desarrollado con varios colegas y amigos desde que el archivo llegó a mi vida, por así decirlo. Y el primero es este, que es Las Populares Gráficas Molinari, que fue el resultado de una exposición que se hizo en La Tertulia en el 2018, en la que pudimos cruzar el archivo de Gráficas Molinari con la colección de obras del Museo de La Tertulia, que pues es una colección riquísima en arte gráfico sobre todo, y precisamente entender cuáles eran esos cruces que existían entre el arte culto que se estaba produciendo para las bienales de artes gráficas, por ejemplo, y el arte popular, que era lo que estaba consumiendo el grueso de la población. La publicación tiene un carácter muy interesante también porque incluye 11 láminas originales del archivo que se pueden desprender de la publicación y utilizarlas. La publicación habla sobre los usos de las imágenes por parte de estos artistas, entonces la invitación al lector es que continúe el uso de esas imágenes y por eso se pueden desprender. Este fue un proyecto editorial que hicimos con Natalia Gutiérrez y lo diseñó Juan Pablo Fajardo, pues con gran cuidado sobre el material y con una aproximación muy interesante al archivo. Entonces, bueno, creo que voy a abrir a preguntas al público. No aparece entre las láminas ninguna que represente, que reproduzca al Sagrado Corazón. Claro, sí. Es la que más es la obra capital. Es la obra capital de la imprenta. Ah, ok.
solo que Beatriz nunca la quiso pintar. Pero Álvaro Barrios sí, ¿no? Pero Álvaro Barrios sí. Y Juan Camilo. Y Juan Camilo es la que usa para hacer los mandalas, estos especies de mandalas. Sí, igual el proyecto ha tenido muchos ángeles a lo largo del desarrollo y uno de los principales es el hijo pues de Martín, de Jesús Martín Barbero, Alejandro Martín, que fue, por ejemplo, la persona que me hospedó en su casa en Cali mientras yo estaba haciendo las pesquisas de esta bodega. Y yo salía muy temprano y llegaba muy tarde cargado de paquetes de láminas y nos sentábamos con Alejo a precisamente hablar de ese tipo de cosas y a mirar cuáles eran estas imágenes. Y él en ese momento estaba trabajando en una exposición que se llamó Cali 71, con un proyecto con Katia González, y estaba fascinado porque una imagen que él había estado persiguiendo sobre el Coliseo Cubierto de Cali y la Plaza de Toros, que son como estos dos iconos de la arquitectura de la ciudad, fue también reproducida por Gráficas Molinari. Entonces este archivo cruza un montón de inquietudes personales, académicas, investigativas, pero también de inquietudes personales y emocionales. Se me olvidó decir algo muy importante y es que todo el archivo está digitalizado en la página web del proyecto, que es graficasmolinari.com. Todas las imágenes están allí, todas las imágenes están libres de derechos, porque como principio personal creo que este es un material que no le puede pertenecer a una sola persona, sino que nos compete a todos y le tiene que pertenecer a toda una sociedad, que es quien la consumió. Entonces las imágenes están libres de derechos y esto es para incentivar su circulación masiva nuevamente, que las imágenes que antes circulaban masivamente en papel, ahora circulen masivamente en la web. Este es un archivo al que ya han llegado muchos realizadores audiovisuales, artistas, productores de la imagen, comerciantes, y han empezado a descargar estas imágenes y han empezado a hacer apropiaciones sobre el material, y creo que eso es muy bonito porque alarga muchos de los ejercicios planteados por los artistas que desde el 65 están trabajando sobre estas imágenes y están realmente actualizando este material. ¿Qué es lo que sucede con el patrimonio material y con los archivos en Colombia? Que si no están disponibles para el público, pues son archivos que empiezan a morir lentamente, porque no empiezan a tener nuevos significados y nuevos usos para las generaciones que van llegando. Sí, desde el inicio la motivación de liberar el archivo era para que empezaran más proyectos de investigación. Entonces, durante un tiempo hubo una alianza con IDARTES para que hubiera una beca de investigación sobre el material, y esto funcionó durante algún tiempo, pero la gran motivación del año pasado fue que se gestionó una donación con la Biblioteca Nacional. Entonces el archivo, parte del archivo o una parte representativa del archivo, ahora pues es patrimonio de la nación y está para el acceso de cualquier usuario del país en la Biblioteca Nacional. Otro de los objetivos personales que yo me tracé tras el hallazgo era poder ubicar este material en lugares donde pudieran empezar a ser utilizados e investigados. Entonces, cuando se hizo la exposición en Cali, se donó parte del material y pues de las imágenes, de las láminas al museo, para que empiecen a aparecer en exposiciones, para que empiecen a ser utilizados por curadores. Pero también, desde un ámbito más académico, se hizo la donación a la Biblioteca Nacional, y así yo he estado gestionando para que este archivo no solo se guarde en las instituciones que lo deberían guardar, porque es patrimonio de toda la nación, sino que pueda empezar a ser utilizado por investigadores, por antropólogos, por comunicadores sociales, por cualquier persona que está o que siente un vínculo o un interés en estas imágenes. Sí, están los documentos que prueban, pues que muestran el tipo de máquinas que llegaron a Colombia y cómo empiezan a utilizar sistemas de impresión novedosos para el momento en ese país, que ya tenían una larga trayectoria en Europa, por ejemplo. Las láminas están impresas en una técnica que no se puede replicar hoy en día, que se llama fotocromolitografía.
parte del principio de la litografía actual, que usa 4 tintas o que parte de 4 tintas para generar policromías, pero lo que es muy interesante de estas imágenes y lo que las hace muy especiales es el uso de tintas especiales. Entonces tú podías involucrar cuantas tintas especiales quisieras para generar las imágenes. Eso es algo que hoy en día, por costos y por temas de producción, aun cuando estamos en la era digital, es muy difícil de replicar de forma análoga. En ese momento fue una técnica innovadora y fue la forma como Molinari constituyó una marca, haciendo imágenes que otros talleres con el mismo objetivo no podían hacer. Bueno, yo creo que yo era una rebelde sin causa. Yo quería ser original, pero también yo quería escandalizar. Eso era porque era una cosa natural mía. ¿Por qué? La razón es que yo soy muy tímida. Y todos los tímidos somos así, todos como encerrados, sin meternos en nada, pero a la hora de la verdad queremos agredir. Y eso fue una cosa de mi temperamento. Yo soy tímida. Y entonces no sé por qué estoy sentada aquí, por ejemplo. Pero yo soy tímida, pero esa reacción de los 60, 70 míos, era yo quería escandalizar. Entonces, todo lo que hacía que no fueran mis costumbres, pues, porque he sido como muy juiciosa en mi vida, pero yo sí quería escandalizar el mundo del arte. Entonces, por esa razón, me divertía tanto que las señoras con sus carteras, las señoras argentinas, miraran eso con esa cara de disgusto. Entonces yo ahí me realicé. Por eso siempre hablo de esa foto, porque es una foto de mi archivo que sintetiza lo que yo quería, escandalizar. Pues voy a contar cómo llegó José a mi estudio. Estábamos buscando un asistente de parte, creo que de los Andes. Tenía que ver la Universidad de los Andes. Sí. Entonces yo había dicho que yo quería donar unas cosas a los Andes, no me ha puesto mucha atención, entonces fue ¿quién? Lucas. Lucas Ospina. Que es el otro ángel guardián de este proyecto. Se encargó de mandarme gente de los Andes de asistente para que hicieran como un inventario, ¿era? Sí, el catálogo razonado. El catálogo razonado. Ah, sí, pues que yo fui a que hicieran el catálogo razonado los Andes y no me pararon bolas. Entonces, cuando aparece Lucas, como en ese cargo, él encuentra unas cartas mías y me llama, ¿qué es esto? Y dije, no, que yo quiero hacer el catálogo razonado. Entonces le voy a mandar gente de la universidad. Entonces una persona que se iba o algo así, y entonces me mandaron una lista de 4 personas o 5, que mire, están estos candidatos. Y yo, bueno, yo no quiero una niña aquí que me vaya a poner problemas. No, yo no quiero no sé qué. Y entonces de pronto, era el más joven, iba en segundo, ¿no? Era el más joven, que yo ni lo había visto nunca en la vida. Este es el que me sirve, porque es el más joven. Y es hombre, entonces entonces esa fue la razón por la cual la universidad contrató a José, y José nos ha acompañado a mi marido y a mí a Europa, a distintas partes, y es un gran guía de museos muertos también. Para completar la historia, pues yo empecé a trabajar en segundo semestre y por supuesto la universidad yo la hice con Beatriz, casi que abandono la otra carrera porque no había forma de equiparar el trabajo ya in situ desde el estudio de un artista como Beatriz González con lo que estaba con las pretensiones académicas, y por eso esta investigación también siempre, aunque ha rozado lo académico, se ha salido mucho de ahí, porque la academia es muy endogámica y siempre busca darse palmaditas en la espalda ella misma, y muchas veces esas investigaciones maravillosas quedan dentro del anaquel de la biblioteca, y este material y las prácticas artísticas incentivan otro tipo de distribución y otro tipo de motivaciones. Entonces, pues también el hecho de imprimir sobre este material es un acto disruptivo, porque es cortar el archivo, que es algo que no sucede o que no sucedería si uno tuviera esos cánones cerrados que muchas veces tiene la academia.